Ahí ahora sí lo tenemos a Adrián. Eh, Recién lo teníamos. A ver. Sí, sí, estoy acá. Ahora sí, perfecto. Bueno, resuelto el problema técnico, decíamos, se nos cruzaban dos cuestiones, ¿no? En las preguntas que da título a tu artículo y en los debates que estamos teniendo, en los cafés, en los distintos espacios. Una que tiene que ver con el ascenso de Javier Milei, de sus ideas, de un conjunto de conceptos que hasta hace poco parecían ser marginales o estar muy lejos de ciertos parámetros de la corrección política, que evidentemente ya no son tales. Y otra por los soportes por lo que circula eso, por la comunicación, por la manera en la que esos mensajes se expanden, generan, aportan a la construcción de sentido y demás. Formas y soportes, digamos, o contenidos y soportes están entremezclados en esta pregunta que en parte da título a tu artículo y donde habla también de otro concepto, ¿no? Del activismo digital, la subestimación del activismo digital, tal vez. Sí, o sea, si nosotros vemos que una fuerza política como la Libertad Avanza sacó 30% a nivel nacional, con una estructura en términos partidarios y militantes eh, muy escasa en comparación con las otras fuerzas, en términos de estructura tradicional, política, de militancia, de fiscalización, se vio, no, hay muchísimas escuelas en todo el país donde no fiscalizaron. Ese 30% que sacó esa fuerza no se puede explicar sin estudiar su estrategia de comunicación digital, que eso no niega de que el mayor nivel de conocimiento y el salto a la política que hizo Milei fue por la tele, por un medio de comunicación tradicional, porque tuvo un montón de minutos de aire de televisión. Pero el nivel de penetración que tuvo el discurso de Milei en sectores muy amplios de la población, en particular de la juventud, el crear una base social propia, tuvo un rol muy importante en las redes sociales y el activismo digital. Y, y a diferencia de, por ejemplo, Unión por la Patria, que como yo integro el equipo de comunicación de Juan Grabois, estoy dentro de esa coalición, la Libertad Avanza supo usar las nuevas redes sociales, los emergentes de las nuevas redes sociales, como por ejemplo TikTok, pero hay otras, mucho mejor que cualquier otra fuerza política. Y es una red social, TikTok, que ahora, por ejemplo, en Argentina es la quinta red social más usada, tiene más usuarios que Twitter, y bueno, ya está a nivel internacional ya está por superar a otras redes sociales y convertirse en una de las redes sociales más usadas del mundo. Pero es un ejemplo eso, nada más. Digamos, hay una fuerza política que irrumpió y que creció de una manera que, por el activismo digital, que fue subestimado, me parece. O sea, y ahora vemos la potencia que tuvo la estrategia de la Libertad Avanza en varios ámbitos, pero en particular en el activismo digital. Adrián, ¿y qué pasó con las otras fuerzas? Porque, a ver, yo recuerdo allá por la época de las post-125 que el kirchnerismo había pegado fuerte, era la época más de los blogs, aparecían las redes y estaba Anita Montanaro, creo que se llamaba, había un par de cuentas, eso. Todos recordamos el troll center de Marquitos Peña. Digo, ¿qué les pasó a las otras fuerzas que abandonaron ese territorio, no se actualizaron? Porque digo, tuvieron espacio, tuvieron peso y hoy, es más, digo, Milei no sé si había salido en televisión alguna vez cuando estos ya estaban metiéndola ahí. ¿Te acordás que hubo un entrevero por la cuenta de Twitter de la Casa Rosada cuando fue el cambio de gobierno en el 2015? Pero ¿qué le pasó a las otras dos fuerzas? O sea, hay varios factores que para mí inciden en esa pregunta. Me parece que es una pregunta compleja, pero voy a ir de a partes. Lo primero es que sin orden político es muy difícil la comunicación. Y tanto en Juntos por el Cambio como el Unión por la Patria existe un dispositivo de conducción política de las coaliciones quebrado, dividido, roto. Claro. Entonces, eso ya es un primer problema. O sea, si vos no tenés una política ordenada, es difícil que la comunicación política sea ordenada. Claro. Los que trabajamos en la parte de comunicación siempre... O sea, no se puede hacer magia si la política no está ordenada. Eso por un lado. Después,
ahí Juntos por el Cambio y Unión por la Patria es distinto. Juntos por el Cambio siempre fue bastante de avanzada en incorporar las nuevas tecnologías. Por ejemplo, TikTok no lo hizo primero Milei, lo hizo primero Larreta. Claro. Y así con muchas de las redes sociales, ellos son de innovar la utilización de Big Data, la pauta segmentada, un montón de cosas, fueron los primeros en usarlos. El problema es que lo que no existe en Juntos por el Cambio, o existe poco, es una comunidad orgánica de gente, por ejemplo, que defienda las ideas de Larreta. Claro. Entonces, hay un límite de lo que se puede comprar en las redes. Cuando vos, digamos, estás haciendo todo con pauta, todo de manera no orgánica, se nota mucho. Y la potencia que tiene Milei, que nosotros en menor escala, mucha menor escala, pero lo vimos en las redes de Juan y en la comunidad que se armó bancando Juan Grabois, es que vos tenés que articular gente que orgánicamente real te banca. Claro, gente real que se pone la camiseta. Claro, es un activismo que no puede ser. Lo de Milei no serían los bots. Pagos. ¿Qué? No sería el caso de los bots, estos que había, lo de No, Milei, no. No, se subestima mucho, se dice, no, son bots, son pagos. No, existe una comunidad de gente que banca esas ideas y de jóvenes que la difunden. Y a veces, sin conocimiento de causa, se dice, no, esos son bots, eso está todo pago. En particular, lo que también pasa es que el candidato, Milei, y su propuesta, que es de transformación radical, aunque de mi manera muy negativa, pero es una propuesta radical, también entusiasma, genera ganas, compromiso, etcétera, etcétera. Sergio Massa, por ejemplo, bueno, como es una propuesta de continuidad, en el sentido que es el ministro de Economía de este gobierno, también es más complejo generar ese entusiasmo, esas ganas, etcétera, etcétera. Pero igual, yo creo que de cara, incluso por la defensiva, en una situación que para la mayoría de los votantes de Unión por la Patria, de la gente que simpatiza con el campo nacional popular, con el progresismo, es tan negativa la posibilidad que gane Milei, eso está activando distintas manifestaciones por redes, por presenciales, convocatorias, etcétera, etcétera, que si se podría articular eso, bueno, hay potencia, porque dentro del campo nacional popular existe un montón de creadores de contenido, de influencers, de gente que le interesa la política y que quiere aportar a que Milei no sea presidente. Pero bueno, tiene que haber una estrategia digital que ordene todo eso. Retomando lo que decías antes, ¿no? Por un lado, uno imaginaría que en el peronismo, en el campo nacional, esa comunidad existe, porque de hecho tiene sus activistas, su gente, pero lo que por ahí no termina de aparecer es el discurso que ordene, que organice. Y hay algo que a mí me parecía interesante de tu artículo, donde aclarás que los videos, a continuación de describir el fenómeno en TikTok, que los videos que más circulan, en el caso de Milei, no son bailes, tendencias, cosas donde el candidato se hace el payaso, sino contenidos con línea. Pequeños recortes donde la persona baja línea, tira tópicos, plantea una cuestión. Ese es un dato también. Bueno, eso es mucho de lo que se dice, es que es el que vino con una propuesta delirante, horrible, lo que sea, pero te dijo, no te dijo, los otros son malos. El pequeño video de un minuto donde te dice por qué voy a dinamitar esto, por qué quiero hacer lo otro, claro. Y mucha gente, su manera de informarse, ya no solamente de esto de la empatía, que si es piola que contesta un cuestionario, es en función de esos pequeños recortes donde se planta línea, ¿no? Concretamente. Digo porque hay mucha tendencia diciendo, bueno, acá el tema de ver quién es el que se hace más el divertido, quién es el que hace, sí, será eso, pero evidentemente también funciona como un espacio de incorporación de conceptos concretos. Sí, hay a veces una subestimación de TikTok, de pensar que el contenido que hay que hacer para esa red es contenido de entretenimiento. Y no es así. O sea, Larreta, por ejemplo, claro. El otro día vi una entrevista a Iñaki Gutiérrez, que es el que es un activista que está detrás del TikTok de Javier Milei. Cuando se presenta en Sociedad, me acuerdo, era él, Ofelia Fernández de derecha, se presentaba así a sí mismo. Exacto. Y que él está detrás, tiene, no sé, 23 años, y está detrás del Instagram oficial de Milei. Y lo que dice es, bueno, Larreta subestima a los jóvenes
Los jóvenes quieren que le expliquen, que le discutan, que le digan por qué. Y bueno, lo que hace Milei en su TikTok es videos de explicar su propuesta, y no son videos si capaz tienen algún video más descontracturado, pero en general son videos donde se explican sus propuestas. Pero la fuerza de Milei no está solamente en su red oficial, y eso también es lo que hay que entender, es que hay un entramado de usuarios que suben videos. Sí, hay no una sé cuenta que se llama El Piluca Milei, que es una cuenta no oficial, que tiene más seguidores que la cuenta oficial de Milei, y que sube todo el tiempo recortes, y así hay muchísimos activistas y cuentas que suben contenido sobre él. Sí, no sé si te quería como para aportar y aportar a la audiencia también, muy recomendable, una entrevista que salió en eldiarioar.com, la hizo Victoria De Masi a Agustín Romo, que bueno, hoy va como candidato, pero es el que, como el director de comunicación general, que cuenta un poco, dice gente que incluso que esos videos no es que les bajan un video producido, sino que uno lo vio en la tele a Milei explicando la teoría de von Mises y corta un pedacito y hace su video, y hay una coordinación en general de compartir esos materiales, todo, pero es interesante esto que hay una organicidad pero a la vez inorgánica, ¿no? Sí, porque cuando vos tenés una comunidad y lográs que muchas de esas personas de esa comunidad activen y creen cuentas de apoyo, etcétera, no vas a controlar hasta el último segundo y recorte de lo que dicen. Pero no importa, porque vos construís sentido y vas inundando la red de gente que además vos desde la organización central de la campaña lo que tenés que hacer es incluirlos en un grupo también para validarlos. O sea, hay un montón de gente creando contenido para vos y vos desde la coordinación de la campaña no podés controlar todo lo que suben porque sería en paz, sería imposible, pero sí los coordinás, sí les das material, sí los validás y les das un lugar. Entonces tenés miles de personas produciendo contenido para vos de manera ad honorem, que vos los contenés en una estructura, les das un lugar de coordinación para que opinen, o para que propongan o para que circulen sus materiales. Entonces ahí generás una comunidad. Y Milei la tiene en casi todas las redes sociales, y lo tienen algunas redes sociales de jóvenes, por ejemplo, que otras fuerzas no tienen nada, como, no sé, está el caso de Reddit, o 9gag, que son redes muy de nicho de jóvenes, muchos de jóvenes varones, donde solamente en términos políticos llega el discurso de Milei. Estamos en comunicación con Adrián Lutbach, licenciado en Ciencias Políticas, especialista en Opinión Pública y Comunicación Política de Flaxo e integrante del equipo de comunicación de la campaña de Juan Grabois. Ahí comparabas un poco hace un rato cómo se fue dando la campaña de Unión por la Patria y todos estos discursos que construye Milei en redes que tal vez Unión por la Patria no logra. Ahora hay como capaz que es como un estereotipo que tengo, y que tal vez mucha gente tenga, que para que el peronismo tiene territorio, que el peronismo sale todos los sábados a caminar la calle y sale todos los días, y que una de las bases de campaña del peronismo está en ese territorio. Esa llegada, ¿tiene Milei esa llegada al territorio? Sería la pregunta. ¿O cuál es la diferencia? O sea, ¿se puede decir que Unión por la Patria tiene la caminata en el territorio y Milei tiene como la mayor llegada en las redes, en la comunicación digital? O sea, Milei claramente no tiene el despliegue en el territorio que tiene el peronismo y Unión por la Patria, pero igual ganóle las PASO y Unión por la Patria salió tercero y hizo la peor elección del peronismo en la historia. Para mí, para vos, para gobernar un país, la territorialidad es importante, pero me parece que lo que nos muestra esta elección es que para sacar un gran resultado electoral, la territorialidad no es tan necesaria como antes se pensaba que era. Digamos, estamos viviendo cambios, una sociedad que se transforma, las redes sociales y el rol que ocupan los celulares y la penetración de Internet en nuestro país, que es uno de los países con mayor penetración de Internet de la región, está cambiando cómo funciona la sociedad y también cómo funciona la política. Me parece que Unión por la Patria y el peronismo en general tardó más en reaccionar que otras fuerzas políticas en la importancia que tiene la comunicación digital. Eso no significa
que la militancia territorial no importe. Para mí es muy importante, pero yo creo que desde Unión por la Patria se subestimó la importancia del activismo digital, y La Libertad Avanza demostró que con un aparato territorial totalmente escaso pudo sacar el 30% de los votos a nivel nacional. Y además con el detalle, que eso también sería interesante analizarlo, de que fue un voto no ambeño, ¿no? Digamos, el mapa violeta es el de las provincias, capital en capital, que es el único punto de comparación que tenemos, pues la única vez que se presentó a elecciones fue digamos, en la distrital anterior, no creció directamente, sacó lo mismo, exactamente, creció 7 décimas, muy poco. Pero sí en las provincias. Eso hay que dice, tiene que ver con este tipo de laburo, tiene que ver con que son justamente en las provincias donde las localías no estaban jugando la suya, ya la habían resuelto, digamos, las elecciones provinciales, entonces hubo un relajamiento por ahí de los actores territoriales. O sea, yo creo que hay factores extra comunicacionales, o sea, por fuera de la comunicación digital, que explican el resultado. No se puede explicar solo por eso. Obviamente los aparatos provinciales jugaron menos porque ya habían tenido sus elecciones, tuvieron menos recursos. Hay una situación económica totalmente crítica que explica el resultado, pero también es verdad esto de la cuestión del AMBA, que a veces se dice, no, las redes sociales y ese mundillo importa solo para las grandes ciudades, y después no es así. Por ejemplo, fueron a hacer una entrevista, creo que fue de Radio con Voz, a San Antonio de los Cobres, en Salta, que fue, creo que, la ciudad donde más, el pueblo donde más había sacado Milei, más del 60%, y mostraban cómo los chicos de San Antonio de los Cobres tenían TikTok, habían visto videos de Milei, les había gustado y habían convencido a sus padres de que voten a Milei. Entonces, los factores que explican el triunfo de las PASO Milei son múltiples, y para mí tardaríamos mucho tiempo en analizarlos. O sea, y el principal factor es que, ante el fracaso de las dos coaliciones que gobernaron los últimos 8 años, propuso una propuesta alternativa de cambio radical ante una situación de mucho descontento. Pero mi planteo puntual tiene que ver que, más allá de todo eso, lo que hubo es una estrategia de comunicación digital muy exitosa, que fue subestimada, y que en particular en Unión por la Patria estamos muy atrasados en cuanto a eso, pero que existe una potencia para revertirlo o para intentar revertirlo. Adrián, y en ese sentido, ¿cómo te imaginas de acá a las elecciones generales que Unión por la Patria puede encarar esa estrategia digital, más allá de lo que decías vos del discurso político? A mí me parece algo que es fundamental, es potenciar la creatividad popular. Seguramente vieron el éxito que tuvo desde Gelatina, el medio de streaming que impulsaron la fábrica de jingles. Claro. Me parece que dentro del campo de Nacional Popular y el peronismo existe una potencia de creatividad popular muy interesante, y en las redes sociales existe esa potencia, y existe un montón de creadores y de personas dispuestas a activar para que Unión por la Patria haga la mejor elección posible. Yo creo que bueno, hay que el comando central de Unión por la Patria tiene que pensar cómo articular eso, pero no de una manera, digamos, no de una manera de aparato. No puede ser bajar una línea, no. Ahora todos tuiteamos, porque a veces se piensa, hagamos una acción coordinada en redes, ahora todos tuiteamos viva Massa. No, porque vos, para revertir esta situación, necesitas, alguna gente va a tener que levantar la figura de Massa, otra gente va a hacer más campaña del miedo, otra gente va a atacar a Bullrich, otra gente va a atacar a Milei. O sea, vos necesitas atacar por todos los flancos al mismo tiempo, de todos los lugares, de distintas formas, pero lo que tenés que dotar es de un sentido a esa articulación, y tenés que vincular a esa gente que está activando, y tenés que darles herramientas. O sea, es un formato más de ecosistema que de un batallón que va por un solo lugar a atacar. Pero bueno, ojalá se pueda revertir, y si se le pueda dar más lugar
a esta estrategia de activismo digital en la campaña de Unión por la Patria. Adrián Ludbach, licenciado en Ciencia Política de la UBA, especialista en opinión pública y comunicación política, Flaxo, muchísimas gracias por estos minutos y por ayudar a pasar en limpio muchos de estos debates que decíamos al principio, se cruzan, hablan de cosas diferentes, pero que sobre todo nos pueden proveer de herramientas para estas próximas semanas y meses tan cruciales para el futuro del país. Gracias por este rato. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Finalizada esta entrevista,